Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos esta pequeña rosa que está hecha a crochet y tiene una altura de 12 centímetros. Espero que les guste y si es así vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a ocupar son hilaza 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros en color rojo y verde hoja. También un pedacito de alambre, más o menos unos 10 centímetros, de este que pude conseguir en la ferretería, es del calibre 16. También un alambre más delgadito, este tiene un grosor de medio milímetro. El que yo voy a ocupar es alambre para pulsera, pero si no pueden encontrar este lo compré en una mercería. También lo pueden encontrar en ferretería, solo pidan el calibre más delgado. Un ganchillo de metal del número 2, tijeras, silicón caliente, pueden sustituirlo por silicón frío, solo que tarda un poco más en pegar. Flora tape en color verde, igual es para floristería, también se consigue en mercerías. Traten de buscar el color más semejante al verde que van a ocupar. Para envolverlo ocuparé este cordón que es de fibra natural y también un pedacito de tela, se conoce como yute, es así, cuadriculado como una rejilla. Tiene un poquito de firmeza. Es de 15 centímetros por cada lado, es un cuadrado. Y para la etiqueta yo pude conseguir esta que es alusiva al Día de las Madres, pero también pueden sustituirla por algún sticker que les guste o una tarjeta personalizada. Comenzaré con mi hilaza en color rojo y haré un total de 31 cadenas. Aquí ya tengo terminadas las 31 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo y continúo haciendo un punto bajo por cada cadena el resto de la fila. Aquí ya he terminado toda la línea de puntos bajos. Subo con 2 cadenas y giro mi tejido. En este mismo punto donde subí con las cadenas hago un punto medio alto. En el siguiente punto realizo 2 puntos medio altos en este mismo punto. Aquí ya tengo 2 puntos en un solo punto, repito otras 2 veces más para tener un total de 3 pares. Este es el segundo. Y este es el tercer par. Continúo en el siguiente punto con un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto medio alto. Hago una cadena y en el mismo punto realizo otro punto medio alto. Aquí ya tendría el primer pétalo, que es el tamaño chiquito. Voy al punto que sigue con un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto medio alto. Una cadena y en el mismo punto otro punto medio alto. Aquí ya tengo el segundo pétalo. Debo hacer un total de 4 pétalos chiquitos.
Para el siguiente tamaño me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Subo con 2 cadenas y en este mismo punto hago un punto alto. Hago una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Me voy al siguiente punto con un punto deslizado. Subo con 2 cadenas y en este mismo punto hago un punto alto, una cadena y en el mismo punto otro punto alto. Aquí ya llevo 2 pétalos del tamaño mediano. Voy a realizar otros 2. Y aquí ya tengo los 4 pétalos del siguiente tamaño. Continúo con el pétalo en tamaño grande. Me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Aquí subo con 2 cadenas. En este mismo punto hago un punto alto, hago una cadena y me voy al siguiente punto con un punto alto. En el mismo punto, un punto medio alto. Voy al que sigue. Hago un punto deslizado, subo con 2 cadenas y en este mismo punto hago un punto alto. Hago una cadena y me voy al siguiente punto con un punto alto y en el mismo punto un punto medio alto. Y aquí ya tengo 2 pétalos. Voy a hacer un total de 4. Continúo con el siguiente tamaño. Me voy al siguiente punto con un punto deslizado. Subo con 3 cadenas. En este mismo punto hago un punto alto. Tomo doble lazada y en el mismo hago un punto doble alto. Hago una cadena. Me paso al siguiente punto con un punto doble alto. En el mismo punto, un punto alto y un punto medio alto en el mismo punto. Y aquí ya terminé un pétalo. Me voy al que sigue con un punto deslizado y subo con 3 cadenas. En este mismo punto, un punto alto. Tomo doble lazada, hago un punto doble alto. Una cadena. Voy al siguiente punto con un punto doble alto. En el mismo punto un punto alto
termino con un punto medio alto en el mismo punto. Me paso al que sigue con un punto deslizado y continúo haciendo lo mismo que en estos dos anteriores para tener un total de 5 pétalos. Aquí ya voy a terminar el último pétalo. Aquí ya subí con una cadena, hago un punto doble alto en el último punto, en el mismo un punto alto, y en vez de hacer el punto medio alto hago 3 cadenas y bajo al mismo punto con un punto deslizado. Bajo con otro punto deslizado justo en esta primer cadena. Aquí dejo una hebra cortita y jalo. Esta hebra del inicio la esconderemos por dentro del tejido. Para hacer los sépalos o base de la flor, utilizaré mi laza en color verde. Hago un anillo mágico. De 10 puntos. Enderezo todos los puntos que queden bien derechos y jalo esta hebra del anillo para cerrar. En el primer punto que hice, cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Haré un punto bajo por cada punto. Debo seguir conservando los 10 puntos. Este último punto que tengo aquí no lo voy a hacer porque pertenece a donde unimos con el punto deslizado. Entonces me voy hasta el primer punto que realicé. Y aquí hago un punto deslizado. Ahora voy a pasar esta hebra del anillo mágico hacia abajo. Subo con una cadena. Y en este mismo punto hago un punto bajo. En el mismo otro punto bajo. Y en el que sigue un punto bajo. Aquí tengo un total de 3 puntos. Subo con una cadena. Giro mi tejido. En este mismo punto hago un punto bajo. Después, otro punto bajo en el siguiente punto. Y otro punto bajo más en este último. Sigo conservando 3 puntos bajos. Subo con una cadena y giro mi tejido. Continúo con un punto bajo, pero hasta el siguiente punto. Otro punto bajo en el siguiente. Aquí tengo solo 2 puntos bajos. Subo con una cadena y giro mi tejido. Continúo con un punto bajo hasta el siguiente punto, no en el primero, sino en este. Y aquí me estoy quedando solo con un punto bajo. Subo con una cadena, giro el tejido y en este mismo punto
aquí donde subí con la cadena, hago un punto bajo. Termino esta punta con 3 cadenas. Aquí voy a recortar. Dejo una hebra un poquitito larga. Y jalo. Este sería un pico. En total debo tener 5 picos. Entonces, de este punto que fue el último, me paso al siguiente. Vuelvo a tomar mi hebra. Hago un punto deslizado y aseguro con una cadena. En este mismo punto hago un punto bajo, otro punto bajo en este mismo. Me paso al siguiente punto con un punto bajo. Tengo un total de 3. Subo con una cadena y giro mi tejido. Regreso al primer punto donde subí con la cadena y hago un punto bajo, otro punto bajo y en este último un punto bajo más. Aquí tengo 3, subo con una cadena y giro mi tejido. Aquí en esta fila voy a omitir este primero que fue donde subí con la cadena, me paso al que sigue. Hago un punto bajo y aquí en este último un punto bajo más. Aquí ya solo tengo 2 puntos bajos. Subo con una cadena y giro el tejido. Me salto este, voy al que sigue, hago un punto bajo, subo con una cadena, giro el tejido y en este mismo punto donde subí con la cadena hago un punto bajo. Voy a terminar con 3 cadenas. Y aquí puedo recortar. Y jalo. Y esto lo seguiré haciendo hasta que tenga un total de 5 picos. Aquí voy a empezar mi tercer pico. Esta hebra que es la del inicio la voy a ir llevando por atrás para que al final la pueda recortar. Subí con una cadena y en este mismo hago 2 puntos bajos y en el que sigue un punto bajo más, pero estoy llevando esta hebra por atrás. Aquí ya es donde hago una cadena, giro mi tejido y hago mis puntos. Esta hebra aquí la puedo recortar. Y eso van a hacer con cada pico. Para realizar las hojas recortaré 3 pedacitos de alambre del más delgadito de aproximadamente unos 12 centímetros. Tomo mi hilaza y realizo 5 cadenas. En la segunda cadena hago un punto bajo. Y en estas 2 hebras que tengo aquí, introduzco el alambre. Voy a calcular más o menos la mitad. Voy a la cadena que sigue con un punto medio alto. Al momento de tejer tengo que ir abrazando este alambre. En la cadena que sigue realizo 2 puntos altos en este mismo punto. Después, en la última cadena,
hago un punto medio alto. En la misma cadena, un punto alto. Hago 2 cadenas. Bajo a estas 2 hebras, realizo un punto deslizado. En el mismo punto hago un punto medio alto. Doblo el alambre y aquí es donde calculo bien que sea la mitad. Ahí. Continúo del otro lado. Voy al siguiente punto, que es este. Aquí hago un aumento de puntos altos, 2 puntos altos en el mismo punto. Esta hebra la puedo ir llevando por la parte de atrás, que fue la del inicio. En la cadena que sigue, un punto medio alto. En la cadena que sigue, un punto bajo. Y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que hice, justo donde está el alambre. Punto deslizado. Las puntas las voy a pasar a través de la hilaza. Jalo. Aquí acomodo la hoja. Esta hebra del inicio, la que fuimos llevando por atrás, ya la puedo recortar. Enrollo un poquito de esta hilaza alrededor de los alambres. Aquí dejo una hebra un poquito larga y al final hago un nudo. Y así como hicimos esta hoja, hacemos otras 2 más. Para terminar de darle forma a mis piezas, ocuparé una plancha para cabello. El material de mi hilaza es algodón, entonces al momento de calentarse cambia un poquito de color, pero no se asusten, esto es normal. Es una fibra natural, entonces no se quema. Tomo mi Flora Tape y los 10 centímetros que tenemos de el alambre más grueso y comienzo a forrar. En cualquiera de los lados voy a pasarle varias veces la cinta Flora Tape. Lo que quiero es que se haga un poquito más gruesa alguna de las 2 puntas.
Comenzaré con la parte más recta de los pétalos que hicimos. Y en la parte más gruesa colocaré un poco de silicón. Antes de seguir, debo esperar un poquito a que seque bien. Y continuaré envolviendo los pétalos, pero voy a poner solo un poquito de silicón, una gotita pequeñita justo en la base. Y conforme vaya enrollando, voy comprimiendo un poquito. Debo jalar el tejido. Y así continúo hasta terminar todos los pétalos. Esta hebra que me queda también la voy a pegar. Pongo un poquito de silicón. Ahora colocaré los sépalos. Introduzco el tallo y aquí le voy a colocar un poquito de silicón. Antes de que seque, voy a tirar de esta hebra, que es la del anillo mágico, para que cierre. Ahí ajusta bien. Ahora colocaré solo una gotita de silicón por cada pico aquí en la base. Estas puntas las voy a recortar, le voy a dejar más o menos 1 centímetro por cada una de ellas. Colocaré otro poquito de silicón en el tallo. Y de esta hebra que me queda voy a envolver toda esta parte. Tomaré de nuevo la hebra en color verde. Aquí enrollé más o menos unos 4 centímetros. Tomo las hojas y las voy a poner juntas. Aproximadamente dejaré libre 1 centímetro. Al final dejo una hebra corta. Aquí termino con un nudo.
corto un pedacito de Flora Tape y lo colocaré aquí en la punta. Pueden colocarle silicona en la punta si quieren, pero con el tiempo se va desgastando y se despega. Y además así, con el Flora Tape le damos un buen terminado. Solo hay que comprimir bien. Para envolver la rosa ocuparé el pedacito de yute, que es esta tela. La voy a doblar por la mitad de cada lado. Aquí coloco mi flor. Hay muchas maneras de envolver, pero a mí esta me gustó porque sigo manejando fibras naturales. Este cordoncito también es de fibra natural. Pueden sustituirlo por un listón. La etiqueta que yo tengo es justamente del Día de las Madres. Ustedes pueden sustituirlo por alguna frase que ustedes quieran en un sticker o realizando una tarjeta a mano. Y es así como hemos terminado nuestra pequeña rosa. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, regálenme un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho, que con esta acción pueden ayudarme para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.